Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, un espacio abierto al diálogo, al análisis, a la crítica y a la reflexión. En esta noche recibimos con mucho gusto, ya en otra ocasión, varias ocasiones ha estado con nosotros, Francisco González, quien es el presidente ejecutivo de Industria Nacional de Autopartes, esta agrupación que engloba a un segmento crucial de la economía mexicana, los fabricantes de partes automotrices. Francisco, bienvenido, muy buenas noches. Enrique, muy buenas noches, muchas gracias. Víctor, muy buenas noches. Víctor Piz. Gracias, Enrique. Noches. Buenas noches. Francisco, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias. Pues qué mundo tan complicado nos ha tocado vivir, Paco. Justo antes de comenzar esta transmisión hablábamos de la complejidad que el nuevo mundo arancelario está trayendo consigo para múltiples sectores de la economía, pero entre ellos el de las autopartes. Podríamos comenzar explicando a la audiencia en qué estamos, cuál es el nivel. ¿Estamos sin aranceles? ¿Estamos con aranceles de cuánto? ¿Para qué tipo de productos? ¿Cuál es el panorama? Con mucho gusto, Enrique. Podríamos decir que estamos en este metaverso de aranceles porque hay demasiados tipos, variaciones y posibilidades, muchos universos al mismo tiempo. Empecemos primero por los tipos de aranceles, 4 grupos de aranceles que se han introducido con la administración Trump. El primer grupo fue los de IEEPA, que les llamamos del fentanilo y la migración, que era 25%, que a la mera hora estamos exentos por un periodo que ahorita está vigente de 90 días más. En el caso de Canadá ya subió a 35% y en el caso de China está dependiendo de negociaciones todavía el porcentaje. El segundo grupo que introdujo esta administración Trump fue el del acero y aluminio, que empezó con 25% y creció al 50%. El tercer grupo es la 10908, esta proclamación que pone 25% a los automóviles y a gran parte de las autopartes. El cuarto grupo es, de acuerdo a investigaciones bajo la 232, que habla desde industria farmacéutica, semiconductores, y a nosotros nos afecta a través del cobre, que también ya se introdujo un 50% de arancel. Esos son los tipos de aranceles. Ahora, ¿cómo impacta? Podríamos decir que impacta de distinta forma y voy a poner varios escalones. El escalón 1, que es en el que nos gusta movernos y comentar, es en el que cumplimos con las reglas del TEMEC, y al tener estas reglas al 100%, pues no pagamos ningún arancel de IEEPA, pero sí pagaríamos, de acuerdo a la proclama 10908, algún arancel, alguna parte de arancel, o de acero y aluminio, y si es una pieza con poco acero y aluminio, pagáramos muy poco. En base a eso es menos del 12% lo que comentamos. Para tener un comparativo, Reino Unido estaría pagando, de acuerdo a no es acuerdo, es un convenio que se firmó recientemente, sería un 10%. Europa estaría, todavía por verse, un 15%. Y luego entramos en otro grupo nosotros mismos, que viene siendo en aquellos productos que no cumplen con USMCA, entonces tienen que pagar tarifa de algún tipo y en ese sentido pagan la de la 10908. Está muy complicado todo esto. Luego hay otro grupo para comparar, que es China y Japón con 25%. Luego entraríamos a una de 50% directo cuando es acero al 100%. Y aunque sea acero mexicano y sea de Norteamérica, pagaríamos, por no ser norteamericano, Estados Unidos, un 50%, donde se ubica India. Entonces, abarcamos varios renglones dependiendo del producto, dependiendo del momento. Decíamos también antes de empezar, las autoridades aduaneras de Estados Unidos tienen una situación muy compleja en este metaverso de aranceles. Si ponderamos todo esto, ¿en qué rangos está la mayoría de las exportaciones de autopartes? Uno de los rubros más importantes del país, si no el más importante en materia de manufactura. Digamos, si ponderas los diferentes tipos de aranceles, la parte del cero, ¿cuánto pagamos en autopartes? Estimamos, de acuerdo a los últimos que fueron introducidos el viernes antepasado, que estamos en un rango de entre 10 y 12%. Insisto, algunos con 50% y unos prácticamente en cero. Pero la situación es bastante complicada y
depende mucho de cómo las autoridades en Estados Unidos lo estén revisando y tenemos ese estimado de libro, por decirlo así, de acuerdo a los números que se exportaron de enero a junio de este año. Y comentando precisamente, efectivamente somos el principal sector generador de divisas. Generamos 106 mil millones de dólares el año pasado, cuando el siguiente generador de divisas fueron las remesas con 60, y los siguientes tres, alimentos y bebidas, turismo y petróleo y gas, generaron alrededor de 30 mil millones. Entonces juntando estos tres sectores, no nos alcanzan en el nivel de exportaciones solo de autopartes. Víctor. Recuérdanos qué dice la regla de origen del TEMEC para obtener el beneficio arancelario, digo, en condiciones pre-Trump, aunque bueno, también está este criterio diferenciado que termina otorgando el gobierno de Estados Unidos a México. ¿Y cuál sería el porcentaje de las exportaciones de la industria que cubre el criterio de regla de origen? Digo, es difícil porque entiendo que las piezas, o sea, las autopartes, cruzan la frontera varias veces. Así es otra de las cuestiones que están muy complejas y muy interesantes de cómo calcularlo, pero hablemos empezando por el 75% de regla de origen. Eso es para el automóvil terminado, para que se considere un automóvil de Norteamérica, automóvil ligero. Para la parte de vehículos pesados era 62.5, que apenas se iba a conseguir en los siguientes meses, pero pues entra todo esto en vigor, a pesar de que no hay un arancel que ya haya aplicado para vehículos pesados. Todavía está en análisis ese rubro. Pero el punto depende qué tipo de parte. Cuando se firmó el acuerdo, se firmaron distintos tipos de partes, de importancia de las partes, las más importantes, llamémosle nivel 1, las medianamente importantes 2 y las demás partes en 3 y 4. Cuando hablamos del 1, tiene que cumplir un alto porcentaje, 75%, cuando es 2 es un 50% y 3 y 4 también. Entonces, dependiendo qué parte sea, también depende para que sea considerado parte del TEMEC, o sea, que cumple con TEMEC. Entonces, otra regla más, otra cuestión compleja dependiendo cómo lo consideres. Queda también sujeto a la interpretación que pueda hacer el gobierno de Estados Unidos. Totalmente, Víctor. Y aparte, cuando se firmó, los vehículos eléctricos no eran, las partes para vehículos eléctricos no eran lo más importante. Ahora hay una serie de partes que habrá que ver cómo se puede analizar con aquellos ojos para ver los aranceles actuales. Está muy revuelta la situación. Muy complejo, sí. ¿Cómo le hacen, Paco? Porque hay piezas que llevan cobre, aluminio, acero, que cada una paga diferente, pero donde a lo mejor cumplen con la regla del TEMEC. ¿Cómo le está haciendo la industria? Esto que decíamos hace un minuto de los oficiales aduaneros en Estados Unidos para fijar cuánto cobrarle, pues ni modo que quites ahí, desarmes cuando llegas a la aduana todas las piezas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que se está haciendo es por declaración directa de la empresa de manufactura. Se considera el valor de la producción, no necesariamente el peso de la producción, o sea, no es si pesa 10 kilos de acero, no es la soldadura, obviamente es el valor agregado, es todo esto, y es una declaración que se hace. Obviamente entra el criterio del agente aduanal que puede decir, pues esto no puede ser y pedir alguna revisión. Hay que recordar que el arancel lo está pagando a final de cuentas la empresa en Estados Unidos, claro. Pero pues a final de cuentas tiene un impacto en cantidad definitivamente hacia acá. ¿Y cuál ha sido hasta ahora el impacto? Tenemos este mundo complejísimo. Yo creo que se necesita un doctorado para entenderle bien y saber qué se aplica a cada cosa. Pero ya en términos prácticos, en la dinámica de las empresas autoparteras, que muchas de ellas son exportadoras, ¿cómo ha ido este lapso, digamos, entre el mes de marzo, que empezamos con los aranceles, el primer grupo que mencionabas, el de el fentanilo y la migración, hasta la fecha? Bien, ha sido bastante complejo y déjame ponerte también varios escenarios. El más claro y el más exhibido ha sido el pago de las OEMs, de las armadoras en Estados Unidos. Hemos visto
que Ford declaró que por pago de aranceles fueron 800 millones en su trimestre pasado. En el caso de General Motors fueron 1,000 millones. No es automotriz, pero Apple también declaró cerca de 800 millones y así en general han absorbido el costo los importadores en Estados Unidos. Muy pocos casos han pedido que lo refleje el exportador. Tenemos solo 2 casos que se han presentado de esta forma. Y otra situación también que se está dando es que muchos de los exportadores están vendiendo ex-works. Esto es, tú venlo a recoger aquí y tú lo internas y tú pagas los aranceles que correspondan. Claro, yo te organizo toda la logística para que lo lleves, pero la idea es reflejar cada vez más, de forma más evidente, que el pago se tiene que hacer por el importador y a ver en qué momento el importador armador, la empresa terminal, decide pasarlo al consumidor. Y en este proceso, si Ford paga 800 millones y General Motors 1,000 millones, ¿no ha habido un descenso de pedidos? Es decir, en la medida que hay un costo que antes no había, que es el del arancel, que me afecta hasta este momento mi utilidad, pero eventualmente va a afectar también el precio del producto final, del automóvil en Estados Unidos. Uno pensaría que un posible impacto es que bajen los pedidos, baje la demanda. ¿Hay algo de esto? Déjame ponerlo en el largo plazo, por lo menos lo que va de diciembre a los siguientes meses, años. De diciembre vimos que hubo una acumulación de inventarios, parece ser que previniendo esta situación de aranceles. En el primer trimestre una baja en la parte de la exportación, efectivamente. En el segundo trimestre fue meses al alza y a la baja, no muy clara la tendencia. Y lo que estamos viendo es que sí bajó 8.6% en el semestre básicamente, pero vemos que las expectativas son positivas. ¿Por qué? Porque con este impuesto de la proclamación 10.908, donde cobra el 25% a todos los vehículos del mundo, o 15 ahora que está revisándose con Europa, o 10 que se está revisando con Reino Unido, esta situación va a hacer que se produzcan más vehículos en Estados Unidos. Y considerando que México es el proveedor de prácticamente el 45% de las autopartes que compran allá para armar automóviles, no hay país que se nos acerque. El siguiente en orden es una cuarta parte de lo que vendemos. El tercer lugar es una quinta parte de lo que vendemos. Ni sumados los 6 siguientes venden lo que vendemos a Estados Unidos. Creemos que en este aumento de producción, en algún momento va a venir una repunte en las compras hacia México. Sí, un poco en ese sentido, la pregunta es qué tanto todo esto le vino a cambiar el rostro a la industria nacional de autopartes, porque decías hace un momento, el año pasado exportamos 106,000 millones de dólares, somos la industria que más divisas le genera al país, pero pues de pronto cambian las condiciones, ¿no? de operación de la industria, de negociación con Estados Unidos y evidentemente pues esto vino a cambiar el panorama, pero dices, bueno, la perspectiva afortunadamente es positiva. Digo, fuera de este primer semestre que ha sido disruptivo, podremos decirlo, ¿no? Así es, disruptivo como lo que hemos estado viviendo en varias ciudades de México, chubascos y baches. Y tenemos varios baches y tenemos varios chubascos, pero la perspectiva es con un sol claro, un camino a lo mejor no tan rápido en un principio, pero con todas las modificaciones que se están dando, creemos que podemos llegar a tener una posición en muchas de las empresas que están produciendo en México ventajosa con respecto al resto del mundo. No en todas, pero en términos generales creemos que podemos ubicarnos de una buena forma y seguir atrayendo más inversión extranjera a México. Inversión extranjera de empresas que siguen teniendo interés en la industria para producir aquí autopartes. Así es. Ha habido en algunos momentos versiones de empresas que dicen, o eso es lo que se escucha, pues estoy valorando salir de México, haciéndole caso a lo que quiere Trump, que es que más manufactura se instale en Estados Unidos. Dentro de la agrupación que presides, Paco, no hay nada de este ruido. Por lo que tú nos dices, más bien es al revés, que están valorando invertir más, dada la posición ventajosa que tiene México en este nuevo mundo comercial que tenemos a partir de este año. ¿Cuál es la realidad? Yo creo que también son de claroscuros. Sí hay definitivamente algunas empresas que estén pensando
emigrar, pero la mayor parte está buscando llegar. Recuerdo un artículo tuyo de hace unos días donde mencionabas este ánimo de mexicanos para ver a México bien. Y definitivamente en el sector de autopartes creo que es uno de los sectores que mejor ven las empresas mexicanas o extranjeras establecidas en México la posibilidad de seguir creciendo. Lo hemos demostrado, 40% de la inversión extranjera directa llega al sector autopartes, pero también la reinversión y el aumento de productividad es impresionante en el sector. Hemos crecido 160% desde 2008 y se ha crecido en productividad, lo que permite mejores sueldos, y ha crecido también la planta laboral, y pues todo genera y todo dice que somos un sector resiliente, pero a la vez optimista del futuro. ¿Cómo ha cambiado el tema tecnológico? Porque, digamos, el sector está afectado por esta nuevas prácticas comerciales del gobierno norteamericano. Pero ya desde antes veíamos una innovación tecnológica, básicamente por la transición hacia autos híbridos y eléctricos, que obviamente requieren partes diferentes a las que requieren los automóviles de combustión interna, los tradicionales. ¿En qué medida esta transición tecnológica ha afectado a la industria de autopartes? Ha sido una afectación, primero de capital, se requiere mucho más inversión para tener la otra línea de producción. Comentemos, por ejemplo, una empresa que producía X parte de aluminio para un vehículo de combustión interna, ahora tiene que producir más partes de aluminio para un vehículo eléctrico. ¿Qué significa? Que necesita más moldes, más máquinas, más capital de trabajo. Entonces, un impacto fuerte ha sido en la parte de la inversión que se requiere para seguir con este ritmo. Los nuevos vehículos tienen otra condición. Antes, una camioneta pick-up se hacían 200,000 en el año, perfecto, en Estados Unidos, y podían firmarte un contrato por 1 millón de piezas para 5 años. Hoy en día tenemos nuevas marcas, Lucid, Rivian, etcétera, etcétera, que lo que tienen son tirajes menores, por decirlo así. Y esto significa que tienes que tener mucha más posibilidad y variabilidad y contratos mucho menos estables. Todo esto se refleja en capital, todo esto se refleja en moldes, en piezas y en inventario que tienes que tener. La otra afectación importante es la parte de talento. Talento definitivamente es algo sumamente importante en la industria. Yo creo que es de las industrias, primero, que mejor pagan, que más desarrollan a su gente, que más estabilidad tiene en que la gente se quede en el sector. Puede haber pirataje a veces entre empresas, pero es un sector que da orgullo. Orgullo a México y orgullo a la persona que trabaja en el sector de autopartes. Entonces, esta situación lo que ha fomentado es que estemos desarrollando, junto con instancias públicas, nuevas carreras, nuevas materias, nuevas capacidades, nuevas habilidades. Víctor. Sí, ha habido pues cierto debate en los medios, en las redes sociales, sobre los empleos que se han perdido en la industria automotriz en este año, ¿no? Como resultado justo de la nueva realidad arancelaria y comercial que se vive con Estados Unidos. ¿Qué tanto la parte de autopartes se ha visto afectada justamente en empleo con estas condiciones cambiantes? Al último reporte del IMSS, tenemos inclusive un leve crecimiento de contrataciones formales. Esto significa que seguimos creciendo a pesar de este 8.6 que comentaba que tuvimos de baja en producción. Seguimos creciendo por las especialidades que se requieren de electromovilidad y de nuevas técnicas que están llegando al mercado, inclusive técnicas de producción. Entonces, no nos ha tocado un impacto negativo en este sentido. Creemos que la planta laboral puede seguir creciendo, por lo menos mantenerse estable, a pesar de todas estas oleadas de aranceles. Creemos también que el formarse para la industria de autopartes es fundamental. Coincide con nosotros la SEP, Economía, Trabajo, y la Secretaría, capacitar y dejar siempre en mejores condiciones tipo educación dual. Quizá valdría la pena también recordar pues, lo que pasó hace 5 años con la pandemia, ¿no? La industria automotriz pues estuvo prácticamente parada varios meses, 3 meses, y tuvo esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad para adaptarse
a los cambios y a las nuevas circunstancias, y creo que nuevamente se pone a prueba, ¿no? Pero Así lo es. está haciendo. Así es, Víctor. La ventaja que tenemos en la industria es que son industrias con visión de 10 años, 15 años. En ese sentido, no es como la industria de servicios, a lo mejor en la restauración puedes correr a alguien y contratar a alguien porque no requieres una especialización grande. Aquí tienes que cuidar a tu gente. Somos mucho de equipo, de mantener al equipo que está produciendo, aunque tengas a lo mejor un paro relativamente en algún momento. Me queda muy claro que se privilegia el mantener al talento que tanto costó desarrollar. Paco, por meses, años, estuvimos hablando del nearshoring, de la relocalización. Llegó Trump y para muchos, pues esto ya dio al traste con el nearshoring. Pero en la argumentación que esbozabas al principio, pareciera que eventualmente México puede quedar, si todo esto se estabiliza, porque nadie sabe uno cuándo va a terminar, en una circunstancia de ventaja respecto a otros países. Esto podría realentar, volver a generar interés por parte de empresas que no están todavía en México, que no están instaladas en las plataformas logísticas de nuestro país, para venir a invertir y aprovechar esa situación de ventaja. Definitivamente. El día de hoy tengo una reunión con Singapur. Mañana tengo una reunión con Singapur, en 3 días tengo una reunión con Brasil, porque están interesados en venir a invertir a México, porque siguen viendo ventajas de talento, la más fuerte, y de geografía. Definitivamente el estar cruzando el puente es una ventaja increíble en estos tiempos, donde puede haber cualquier tipo de bloqueo por carretera, por tren, por barco. Ven una ventaja enorme y ven la ventaja que a final de cuentas Estados Unidos en sí está consciente, no nada más la administración Trump, sino las distintas dependencias y las distintas empresas armadoras en Estados Unidos. Con este 45% de proveeduría saben que somos fundamentales. Entonces creemos que viene una segunda vuelta como lo fue el TEMEC Shoring, que era la cantidad de empresas que llegaron, uno, por las condiciones de TEMEC, cuando subimos a 75% del contenido, 2, por el que se llamó Inflation Reduction Act, decreto que permitía dar $7,500 para vehículos producidos en Norteamérica que fueran eléctricos, no nada más en Estados Unidos. Y 3, el CHIPS Act, que permitía también el desarrollo de la industria de semiconductores de la mano con México, no nada más para Estados Unidos. Eso es lo que pasó en aquel entonces, pero creemos que esta ola va a traer de alguna forma una situación privilegiada, por poco, pero si antes lo era 2.5%, el margen va a aumentar. Y vemos una posibilidad de consolidación de empresas, pero no estamos esperando nada más al nearshoring. Estamos buscando que la industria se fortalezca, teniendo propias empresas que abastezcan a esta cadena de suministro a través de un programa de desarrollo de proveedores. Hablando de inversiones, hay también cierta duda del tamaño de la presencia china. Hay empresas chinas de autopartes y a veces se habla de que en las mediciones que se hacen, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Economía, donde aparecen registros muy bajos de inversión china, hay una subvaluación de la inversión china, de acuerdo a testimonios de desarrolladores de parques industriales que te dicen, no, pues hay un montón de chinos que están invertidos aquí, pero en la estadística parecen no reflejarse. ¿Qué tanto hay en la industria de autopartes? Precisamente con nosotros es un 3.5% de empresas chinas que están en activo exportando a Estados Unidos y al mundo. 3.5. Correcto. Cuando vemos el comparativo, y vale la pena mencionarlo, primero de la inversión china en Norteamérica, porque a veces nos señalan que somos nosotros el receptor de esa inversión. Cerca del 93% llega a Estados Unidos, de lo que llega a Norteamérica. Cerca del 6.5% llega a Canadá y por ahí del 0.5%, lo que sobra, llega a México. Entonces, realmente, primero son inversiones relativamente pequeñas, importantes, pero relativamente pequeñas con respecto a lo que comentábamos. Con respecto a las importaciones, que también nos señalan y nos dicen la parte de cuánto estamos importando de China, tenemos un 53% de importaciones de Norteamérica que llegan a Estados Unidos. Nosotros solo tenemos el 27%.
el resto llega a Canadá. Entonces, relativamente no somos el malo de la película, en el sentido de la relación con China. Tenemos partes esenciales que se están produciendo en México porque las empresas que producen autos en Estados Unidos han pedido a esas empresas de China que vengan a producir a México. Cuando en las calles observamos a los vehículos, en los últimos 2 o 3 años hemos visto un crecimiento fuerte de la presencia de marcas chinas. Ya no digas de autos provenientes de China, porque a veces son General Motors y son realmente autos hechos en China. Esta presencia en el mercado doméstico tan fuerte, todavía minoritaria, pero creciente, de este parque vehicular chino, ¿le afecta a la industria de autopartes, Paco? Por el número son 120,000 vehículos más o menos los que han llegado. Obviamente me gustaría que tuvieran autopartes mexicanas y es lo que vamos a buscar también. También exportamos a China, es nuestro tercer mercado de exportaciones, por cierto. Primero Estados Unidos, segundo Canadá, tercero China. China, cuarto Brasil y a veces China o Brasil cambian de posición. Estamos buscando obviamente que integre más partes por allá, pero algo importante también es que los que más nos afectan son los autos chocolates. Que pues está llegando más o menos 1,5 millones de vehículos, así como 1,5 millones de vehículos se venden en México, 1,5 millones también son de chocolates, y ese tiene un impacto pues de que la mayoría no fueron producidos en México y tienen muy pocas autopartes, a pesar de que sean de nafta. Y obviamente son chatarra porque el momento en el que no se vendieron, no se produjeron y la vida útil que tienen es menor. Entonces la afectación, si podemos comparar, esa es la que más nos preocupa. La de autos chinos obviamente es como si me dijeras vienen los Ferraris, Lamborghinis y demás, obviamente con un monto mucho menor en absoluto, pero también el número de vehículos es mucho menor. Entonces, el impacto que se tiene de China sí preocupa, pero nos ocupa más bien ver de qué forma podemos empezar a tener las refacciones de lo que tanto se quejan, pero hechas en México. Paco, si nos permites, vamos a hacer una pausa y continuamos con esta conversación en torno a la situación de la industria de autopartes en México y ahora hablaremos de lo que viene, de las perspectivas. Estamos en La Silla Roja. Regresamos a esta conversación con Francisco González, presidente ejecutivo de Industria Nacional de Autopartes, la agrupación de las empresas dedicadas a la fabricación de autopartes en México. Paco, para el futuro, tenemos un futuro inmediato que no sabemos cómo vaya a ser, que son 90 días. Bueno, ya no son 90. Termina el plazo en 1 de noviembre, si más o menos unos estricto o primeros días de noviembre, donde o nos ratifican o nos cambian la situación arancelaria que nos describías en un primer momento. Y luego tenemos un segundo plazo, que es el de la revisión del TEMEC, cuyo calendario implica empezar la negociación formal en el 2026. 1 de julio del 2026 debiera estar instalado ya este proceso formal de revisión. ¿Cómo ve la industria de autopartes? Primero, si quieres, empecemos con este lapso de la pausa de 90 días que se estableció. Respecto a la pausa, no necesariamente es benéfica porque no tenemos certidumbre. Preferimos que ya se dé con certidumbre la situación que vaya a quedar. Sabemos, por lo menos, que el sector autopartes es primordial para la administración Trump. Es la joya de la corona. Es el sector motor de México, entonces también lo sabemos que lo es para la presidenta Sheinbaum y para Marcelo Ebrard. Sabemos que estamos en una comunicación diaria, semanal y mensual para tener toda la información clara y detallada. Somos el 20% de las exportaciones del país, entonces sabemos que es importante para México. Sabemos que es muy importante también para Estados Unidos con este 43%. Sabemos que las asociaciones y las empresas allá han pedido cierto trato preferencial, o sea, no puedo hablar por el 100% de lo que vaya a ocurrir, pero en cuestión de autopartes va a ser definitivamente el campo de batalla más importante en estos siguientes 90 días. Creemos que vamos a salir relativamente bien librados.
raspados, pero bien librados. Víctor. Sí, en ese sentido, cuando viene la negociación, como fue el caso de la transición del Telecán, del viejo NAFTA, al nuevo TEMEC, el sector privado pues siempre ha acompañado al gobierno en las negociaciones en la figura que se conoce como cuarto de junto, que están haciendo una suerte de asesoría, ¿no? Comentarios de cómo poder llegar a una negociación fructífera, ¿no? Más positiva para el país. Ahí hay un tema porque justo lo que se anticipa es que cuando llegue el momento de la revisión, que es lo que dice el propio tratado, porque no será una revisión, sino será una renegociación de varios puntos, porque hay muchas cosas que pues ya están vigentes y que están en operación, que tienen que ver con tecnología sobre todo, que habrá un cambio en las reglas de origen, probablemente. Estados Unidos va a endurecer el criterio de decir, no, pues no quiero el 75, ¿no? Que a lo mejor le voy a aumentar. Y no solamente quiero regla de origen de contenido de la región, sino de contenido estadounidense. ¿Cómo se está preparando la industria para ese proceso y cómo está colaborando justamente con el gobierno? Bien, voy a empezar por la parte de consolidar de Norteamérica el contenido. Estamos participando en un ejercicio con el Banco Mundial para formar más empresas proveedoras y tener una posibilidad de incorporar nuevas que nunca habían estado en el sector, que se van a certificar, que se van, obviamente, antes de certificarse se tienen que capacitar, pero la idea es que estén integradas a la cadena. Estamos trayendo empresas de textil, estamos trayendo textiles de vinilo, empresas de metalmecánica, para que se puedan integrar a venderle a los Tier 1, al primer eslabón, y que sean aceptados por la armadora final. Ya cuando tenemos todo este núcleo, vamos a tener una industria de autopartes más consolidada. De esa forma, trabajamos con el Plan México, que precisamente lo que busca es un desarrollo de pymes, que es un desarrollo de una estructura mucho más sólida en cada uno de los sectores. Entonces, en ese sentido, tenemos esa visión y ese trabajo. Tenemos otra línea importante de estructura, de armado con el cuarto de junto, de poder darle información, no nada más estadística desnuda, sino tener una información de cómo nos afecta algunas cosas que nos pudieran pedir, como el 85%. Por ejemplo. El 85% no sé qué tanto afectaría, sino nos beneficiaría a lo mejor con más inversión, con más líneas de producción. ¿Qué nos afectaría? Que se pida más de Estados Unidos. Pero puede llegar a ser un tipo harakiri, porque ellos no tienen la producción suficiente, no tienen la gente suficiente. En la página de la ina.com.mx tenemos un estudio sobre el talento en Estados Unidos, de las 400,000 plazas que se necesitan al día de hoy, dicho por la National Association of Manufacturers, que no han podido conseguir porque no hay gente dispuesta a trabajar en las líneas de producción. Están listas para ir al comercio, ir a los restaurantes, donde las propinas son 25%, felices ahí, pero no para irse a una planta de producción a quién sabe cuántos kilómetros y trabajar en condiciones un poco más rudas. Entonces, hay una serie de condiciones que no puedes estar jalando la cobija en Estados Unidos, que es relativamente grande, pero entre migración, entre la parte de gente que no quiere trabajar y los costos que son muy elevados allá, a ver cómo se ajusta. Por eso creemos que en un mediano plazo, pasando este año para empezar con las negociaciones, vamos a tener un campo más fértil. No digo que sea el mejor de los campos, preferiríamos otros negociadores, pero es lo que hay. Pero habría mejores condiciones. Digamos. Correcto. Hablando de lo mismo, permíteme regresar al tema chino, y no es que esté obsesionado con China, pero bueno, es una fuerza económica global. Se habla de que en la renegociación o revisión, lo que vaya a ser, uno de los capítulos importantes va a ser la posibilidad de que se exija a México una política arancelaria más dura en contra de China. Eventualmente se habló incluso de que formáramos una zona donde los aranceles fueran semejantes, los aranceles hacia terceros. Y aunque no haya en el sector autopartes tantas empresas chinas, son muy poquitas por lo que tú nos dices, las importaciones de China
son las segundas después de las norteamericanas, con cerca de 120,000 millones de dólares al año. Y una parte de estas importaciones son insumos, no todos son juguetes y automóviles armados, sino que hay muchas partes en los procesos productivos. ¿Verías tú algún riesgo en ese sentido para que la propia industria automotriz, la industria de autopartes en lo particular, tuviese que incrementar sus costos cobrándole aranceles a los productos chinos? Sería una situación complicada y déjame ponerte aquí una fracción técnica, la fracción 8471. Cuando se firmó el acuerdo en 2018, se decidió que ciertas partes que no se producen en la región fueran consideradas como de la región. Concretamente computadoras o equipo de cómputo, no imaginemos la del escritorio, sino aquellos que sirven para sensores y controladores dentro del vehículo. Entonces se abre esa posibilidad y no se divide esa fracción para computadoras de escritorio y otras computadoras. Entonces tenemos ahorita un problema, por ejemplo, que parece que estamos importando mucho para autopartes bajo esta y parece que están entrando por el patio de atrás, pero en autopartes lo tenemos muy controlado. El punto es que no hay una división de fracciones. Entonces es algo muy técnico, muy aburrido y muy de decir, pues hay que decirle a unas que son computadoras de casa y la otra son computadoras de coche, pero no está dividido. Entonces había cierto tipo de abusos. Esa es la ola que está llegando a veces de información de que vienen cosas de China. En el sector de autopartes somos, de todo lo que importa a México, solo el 4% de lo que importa a México. Pero somos cerca del 35% de lo que exporta México a China. Si todos los sectores se comportaran así, no tendríamos una situación deficitaria. Entonces, habría que aplicar y revisar qué rubro y dentro de los rubros también tratar de separar, porque hay cosas que solo se hacen en China, lo sabemos, ciertos minerales y tierras raras, ciertos productos como pantallas de tamaño. Entonces, hay cosas que por el momento se puede hacer en Norteamérica. Sí, nada más se necesita una inversión brutal en investigación y mucho tiempo. Todo es posible, pero no vería conveniente porque nada más incrementaría costos a final de cuentas. ¿En qué proporción son relevantes los chips y demás productos electrónicos ahora en un auto? Porque se decía o se dice en el pasado, pues a lo mejor era un sensor, 2 sensores, 3 sensores. Y ahora en un coche nuevo de cierta gama, pues tienes, no sé si decenas o cientos de sensores que te van generando indicadores de un montón de elementos operativos del vehículo. ¿Qué tan relevante es en el costo total de un coche esta parte electrónica? Para tener una idea, para el 2035 se espera que el 35% del valor del vehículo sea software y componentes electrónicos de alta gama que vienen siendo chips y computadoras. Hoy en día, por 35, ejemplo, más de la tercera parte. Más de la tercera parte. La Ford Explorer, la semana pasada estuve con Ford y tiene 75 computadoras, ya no nada más sensores, computadoras para el manejo del vehículo. Entonces, cada vez son más electrónicos. Es impresionante la importancia que está adquiriendo, también en cableado, también en cobertura. Aquellas que son baterías de litio, por ejemplo, tienen más recubrimiento, llamémosle pintura, que todo el coche. Las baterías requieren más cantidad de recubrimiento. Entonces hay una serie de parámetros que no nos imaginamos de cómo se está transformando la industria. Es como cuando se cambió de reloj analógico a digital. Y al hacer o al tener esta transición en la industria, ¿los costos, los insumos son más bajos? ¿O depende? Depende. Es una mezcla muy interesante y hablemos, obviamente, costos de investigación en lo que son combustión interna, vehículos de combustión interna, son más bajos porque ya se tiene mucho investigado. Se sigue investigando y se sigue siendo más eficiente. Pero en la parte de electromovilidad es mucho más alto la inversión y desarrollo que se requiere. Pero tenemos también costos que podrían decir son mucho menos piezas en un vehículo eléctrico. Sí, pero en un híbrido lleva ambas. Entonces, depende de tantos factores que sería muy difícil tener una respuesta clara de cuál es el aumento y la disminución. Pero en principio, como tiene mucha más investigación y desarrollo y nuevos materiales en general, también la cabina,
todo esto trae una variabilidad interesante en precios. Ahora, digo, es importante también que cada vez tenga más componentes tecnológicos, ¿no? Los coches, o sea, eso ayuda mucho también. Definitivamente los centros de desarrollo en México, 35 centros de desarrollo de distintas marcas, de Tier 1, de Tier 2 y de OEMs, están incrementando la cantidad de ingenieros que trabajan en ellos. Y cada vez es más interesante las cosas y patentes que están saliendo de México. No tengo el número, pero en lo particular varios me han comentado que su crecimiento es entre el 10 y el 15% en número de patentes anuales. Siguiendo con la tecnología, Paco, tú referías también hace unos minutos el término del acta para controlar la inflación, que en realidad era un mecanismo para propiciar y acelerar la transición energética en Estados Unidos. Con el gobierno de Trump pareciera que la economía norteamericana va a ser por más tiempo una economía de hidrocarburos. De hecho, hay empresas, notoriamente Tesla, pues que está pagando las consecuencias de este hecho, porque buena parte de los planes los hicieron pensando en que iban a permanecer los incentivos fiscales para sus autos, que pues ya no, en esta era Trump. ¿En qué medida esto cambia también o frena el cambio en los ecosistemas de la industria, especialmente en autopartes? El pensar que por 10 o 15 años, no sé cuántos más, seguiremos teniendo un parque predominantemente de combustión interna. Está habiendo un cisma en ello, porque tenemos países súper adelantados en la compra de vehículos, como son Noruega, Países Bajos, China mismo, Nueva Zelanda. Tenemos países que están metiendo freno brutal, el resto de Europa, especialmente Alemania, donde el consumidor no está convencido y donde las condiciones no están. No tienes suficientes estaciones de carga. Lo hace sumamente complicado el poder impulsar un cambio a electromovilidad. La parte híbrida está creciendo fuertemente y todas estas variables te dice que empieza a haber distintas evoluciones. Vamos a mantener un tiempo más con Trump definitivamente la parte en el mercado estadounidense, pero el mercado chino está evolucionando de una forma impresionante hacia electromovilidad y el europeo hacia híbrido. Echaron freno la electromovilidad 100%. Entonces habrá que ir viendo cómo avanzamos con las nuevas tecnologías de las nuevas baterías, por ejemplo. Y todo esto vale la pena mencionar que así como tuvimos el mencionado decreto de la reducción de inflación, tenemos ahora un Big Beautiful Bill, el BBB. ¿Qué significa? Tenemos que seguir investigando. Tenemos ya varias conclusiones y sabemos que va a tener un impulso fuerte al sector automotriz. Entonces quiere tener cada vez más recambio. En Estados Unidos el parque vehicular tiene una antigüedad de alrededor de 15 años. En México de 16 y medio, no andamos tan separados. Pero quiere ver de qué forma puede meter más compra de incentivos para la compra de vehículos, quiere ver de qué forma la tasa de interés, lo ha mencionado muchas veces, baja para tener también más créditos. Entonces vienen otro tipo de movimientos que todavía no están muy claros, estamos en esta transición de la época anterior a la actual o la futura. Veamos, yo creo que hay buenas oportunidades, los cambios o te dejan fuera o te permiten agarrar estas nuevas oportunidades y hay que estar muy atentos a ver cómo ganamos. ¿Cómo ve el sector el esfuerzo que se está haciendo de autos y camiones mexicanos? Hablo específicamente de Olinea y Taruk, que son vehículos eléctricos que fueron anunciados, que van a tener escala muy pequeñita, digamos, en volumen, pero que eventualmente en 2 años o 3 años se van a introducir de manera más agresiva al mercado. ¿Cómo ves esto? Pues nosotros estamos contentos de cualquier nueva línea que llegue y Olinea es una de esas líneas que está llegando y lo que estamos buscando es ser proveedores de los vehículos, proveedores de autopartes de los vehículos. Entre más autopartes tengan, mexicanas, más mexicanos serán. No es nada más una marca que tenga, hay vehículos súper mexicanos que tienen marcas extranjeras. Entonces estamos buscando consolidar precisamente que Olinea y Taruk, muy buenos esfuerzos, contengan más autopartes. Sabemos que la dimensión de los vehículos Olinea es pequeña, es entre un vehículo de motocicleta hacia vehículo de por tamaño y dimensiones de ocupantes, 2 o 3 ocupantes. Creo que puede ser muy buena solución para ciudades y lo que pedimos es ser proveedores de esa nueva línea.
Nos quedan 5 minutos, Sí, Víctor. Aprovechemos. Sí, ahora sí que para que se haga efectivo el hecho en México. Pero déjame poner un punto en la discusión que no hemos abordado. Cuando se habla de la inversión extranjera en la industria, pues evidentemente se ponderan las ventajas de México, como la cercanía con Estados Unidos, la mano de obra, que es una mano de obra calificada, ¿no? Es especializada, que los salarios son competitivos en el país, pero entran también en juego otros factores como la disponibilidad de gas o de agua para instalar una planta y el tema de la seguridad física y seguridad jurídica. Digo, a propósito de que ahora en septiembre estrenamos un nuevo Poder Judicial en México, ¿cuáles son esos factores en donde la industria pondría atención? Definitivamente requerimos reglas claras. El primer punto de atención es la parte jurídica fiscal, concretamente, de que no cambien las reglas que están puestas y que los criterios judiciales se mantengan de acuerdo a la ley. Entonces yo creo que esa es la primera preocupación que tiene el sector. Preocupación en el sentido ocupación, estamos revisando con el SAT, con las distintas autoridades, especialmente con la Secretaría de Economía que nos ha apoyado y acompañado en todo este proceso. Y el otro muy grande es energía, por supuesto. Nos hace falta energía en lugares puntuales. Hace poco estuve con un secretario de Desarrollo Económico en un foro abierto que dijo, pues qué bueno que está el presidente municipal de tal municipio para promover su municipio, porque en el resto no tenemos energía. Imaginen ese tipo de shock de que no puedes ir a ponerte donde te conviene, sino donde queda energía. Y otro factor muy importante es las aduanas y la infraestructura en general. Aquí debemos ser claros que hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. Hemos crecido tan rápido, por lo menos en autopartes hemos crecido 160% desde el 2008. Si fuera un niño es cambiarle toda la ropa. No hemos crecido en esa misma proporción en aduanas, en puertos, en infraestructura en general, en carreteras y demás. Cuando ustedes van, antes una carretera México-Querétaro, México-Puebla, había menos trailers, ahora hay muchos más, mucho más problemática de transitar por ella. Entonces estamos buscando de qué forma podemos seguir creciendo en esta infraestructura. Entonces sí es una preocupación. Yo recuerdo en una función anterior que tuve, que una empresa armadora estaba preocupada porque en 2030, se instalaron en 2015, no iba a haber suficiente infraestructura carretera y que se tendría que ir empezando un circuito en San Luis Potosí. No, aquí no teníamos ni siquiera el de la caseta siguiente para el siguiente año. Entonces nos falta visión en infraestructura y yo creo que tenemos que empezar a hacerlo cada vez con más fuerza. Pese a esto, Paco, te veo optimista. La gente que tal vez tiene otra percepción de la economía mexicana se quedará preguntando, ¿y por qué ese optimismo en el sector de las autopartes? Primero porque somos muy grandes. Cuando eres grande, te ayuda también el tamaño a no... La escala. La escala ya te hace importante para Estados Unidos, a diferencia de otros sectores. Te puedo decir, otros muy importantes para Estados Unidos, obviamente, es el sector de aguacates. El sector de aguacates o el sector de la berenjena o cosas de ese tipo que te dicen es que producimos una cantidad tan importante para el consumidor en Estados Unidos que no nos pueden dar la espalda nada más, no les conviene. Entonces ya estamos casados de cierta forma y en el caso de autopartes no nada más en porcentaje somos importantes, sino también en volumen y en números absolutos. Entonces de esa forma nos da esa confianza, nos da confianza a la gente. Puedes hablar de que no, es que si no producen en México se van a Colombia o a Brasil. No hay forma. Todos sabemos que lo que se exporta en México es el 55% de lo que exporta toda Latinoamérica. O sea, no hay en qué país puedo instalar una planta cercana, llámese Dominicana, Colombia, mencionaba Ecuador, Perú, mencióname, digamos, cualquier país, no puede tomar esa fuerza que ya tiene México. La escala nos ayuda, la cercanía nos ayuda, el talento humano, son años, décadas de formación, que la formación se da también en familia. Entonces, creo que tenemos un momentum en el que los siguientes meses van a ser durísimos. Tratemos de tener altura de miras y veamos los siguientes meses, años. Negociación durísima, sin duda, pero veo un futuro bueno, optimista para México en el sector de autopartes. Pues Francisco González, presidente ejecutivo de la INA. Paco, muchas gracias por haber compartido
esta visión con nosotros esta noche. Muchas gracias, Enrique. Siempre un gusto. Víctor Piz. Gracias, Enrique, Paco. Gracias. Buenas noches. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de su atención. Lo invitamos a la próxima edición de La Silla Roja. Muy buenas noches.